hermanas en Cristo, amigos, amigas que siempre nos sintonizan en este tu canal, Maná del Cielo, donde hay alimento para tu alma, ¿ok? Gloria al Señor, ese alimento que viene de arriba, viene de papá, ese alimento para nuestra alma que tanto necesitamos cada día, porque Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque nos concedió estar unos días por allá por México, en mi país, en mi estado de Colima. Colima, Dios bendiga los hermanos, los amigos de Colima. Colima, la ciudad de las palmeras, donde hay muchos cocos frescos, sabrosos. Gloria, mucho mango, mucho limón. Ahorita hay muchos guamúchiles allá en Colima. Gloria al Señor. Estuvimos disfrutando con mi esposa, con mi hijo el mayor, se quedó el más chico, se quedó el copastor acá en la iglesia, y el hijo mayor fue conmigo, con mi esposa, y me llevé a 3 nietos, a mi nieta y 2 nietecitos más, y disfrutamos una semana y pudimos predicar la palabra del Señor allá en Colima también, y nos hemos gozado. Gracias a Dios por las oraciones de los hermanos. Y hermanos, aquí estamos de regreso con gozo, con alegría, para seguir predicando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque Cristo viene pronto, amén. Ya por allá en Israel ha aparecido un Mesías, amén. Sabemos que es un falso Mesías que va a engañar a los judíos, pero es parte de los tiempos finales, solamente para que usted y yo, hermano, nos demos cuenta qué tan cerca estamos de los acontecimientos finales, amén. Gloria al Señor, ya estamos llegando a el final de los tiempos y debemos estar preparados, nada de estar dudando de las cosas de Dios, nada de estar, hermanos, tibios, no. El Señor quiere que estemos fervientes en el Espíritu, firmes en el camino del Señor, amando la venida de Cristo, anhelando la venida de Cristo, aleluya, estar a la expectativa. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Cuando vamos a viajar y nos vamos al aeropuerto, usted ya sacó su pase de abordar en el aeropuerto, ya le recogieron sus maletas, ya se fueron para ser embodegadas en el compartimiento del avión, en la cajuela del avión, y usted solamente está atento a lo que dicen en las bocinas ahí, a qué hora va a comenzar el abordaje del avión. Pero usted no se distrae porque quiere estar atento cuando de repente las señoritas que trabajan en las aerolíneas anuncian de que ya van a abordar su vuelo. Usted está atento y rápido. Yo me quedaba mirando ahí en el aeropuerto, digo, híjole, la gente está bien atenta a la bocina al momento de la llamada para inmediatamente formarse en el lugar que les toca, ¿verdad? Porque ya ve que antes de abordar el avión dicen, bueno, vamos a hacer una línea, los del grupo número 1, los del grupo número 2, otra línea por acá, y el grupo número 3, y hermano, la gente, oiga, está con el oído bien atento a las instrucciones que le están dando, al llamado. Es más, están tan atentos que a mí hasta me da risa de que veo que todavía no le toca el grupo en el que van a formarse ellos, pero ellos ya están formados, que aunque no les toque ese grupo o no deben de formarse en esa línea, pero de todos modos ellos están ahí formados. Y a veces les dice la señorita, oiga, ustedes todavía no, siéntense otro ratito más, porque todavía no les toca su número. Pero la gente está, oiga, y ahí me ha hablado el Señor, me dice, así debería de estar mi pueblo, a la expectativa de los acontecimientos, de las señales que he dejado en mi palabra, para que sepan y estén apercibidos y estén velando, estén a la expectativa, aleluya,
para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche, sino que estemos esperando la venida del Señor, a la expectativa, listos, listos. Dijo el Señor, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros ser semejantes a hombres que esperan la venida de su Señor, para que cuando llegue pronto le abran. Así quiere el Señor que estemos, amén. Hay que estar atentos, que no nos distraigamos para nada. Alabado sea el Señor, amén. Vamos a exponer la parábola del sembrador, porque ahí tiene bastante enseñanza. Gloria al Señor para los que hemos creído en el Señor y aún también para los que todavía no han creído en Cristo, que sepan que Dios les está llamando por medio de la predicación del Evangelio. Es lo que Dios usa para llamar a las personas al arrepentimiento. Aleluya. Está llamando el Señor a todo hombre, a toda mujer, a toda persona, venir a los pies de Cristo, venir, aleluya, arrepentidos a los pies del Señor Jesucristo. El Señor sigue llamando, gloria al Señor, porque su buena voluntad es de que Él quiere, esta es la buena voluntad de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y como siempre yo le recomiendo que anote las citas bíblicas. Amén. Anote en una libreta, en un cuaderno, en lo que usted pueda, para que pueda verificar las citas bíblicas que estamos dando en esta hermosa hora de jueves, en la noche, naturalmente. Estamos leyendo en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, ¿ok? Gloria al Señor. Capítulo 13, parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Aquí tiene una enseñanza linda para los cristianos y para los no cristianos también. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, capítulo 13 de San Mateo, versículo 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Verso 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado o no les es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Oiga,
bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. El Hijo de Dios, aquel hombre, aquella mujer que ha reconocido a Jesucristo y que Dios le ha concedido, le ha dado la potestad de ser hecho Hijo de Dios, el Señor le ha abierto los ojos. Por eso dice el Señor, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Cuando venimos a Cristo es lo que sucede. El Señor nos alumbra, aleluya, los ojos. Recibimos la vista espiritual, bendito Dios, y también recibimos el oído espiritual, bendito sea el Señor. Ahora nuestros oídos, los que por la gracia de Dios hemos creído en Cristo Jesús, tenemos los oídos abiertos, podemos escuchar la palabra de Dios y el Señor nos ha abierto los ojos del entendimiento para que podamos entender la palabra del Señor. El pueblo de Israel, como Dios mismo envió al profeta Isaías para que engrosara el corazón de ese pueblo, y esa palabra se cumplió. Dios, usando al profeta Isaías, les engrosó el corazón para que pudieran, que ellos oían pero no entendían, porque era Dios mismo el que les había engrosado el corazón. Y por eso ellos no podían entender las parábolas, no podían discernir las parábolas y no podían entender la palabra de Dios. Pero a los discípulos el Señor les llama bienaventurados. Gloria al Señor. El Señor les dijo claramente a ellos en el versículo 11 de este capítulo 13 de Mateo. Jesús les dijo, cuando los discípulos se le acercaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es un privilegio, oiga, aquel que Dios le concede escuchar su palabra y entenderla. Es Dios, es un obrar de Dios. Bendito sea el Señor. Es una bienaventuranza. Bendito sea Dios. Es una dicha. Gloria al Señor que Dios nos haya concedido poder escuchar y entender la palabra del Señor. Por eso Jesús le dice en el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Alabado sea Cristo. Ahora, en el versículo 18, el Señor va a exponerles a sus discípulos, ya en privado, podemos decir, gloria al Señor, porque fíjese que el Señor se dirige a las multitudes. Y cuando las multitudes, de esa multitud, algunos creen, porque no toda la gente cree. El evangelio se predica y Dios quisiera que todos, aleluya, creyeran, porque esa es la voluntad del Señor, de que todos, aleluya, vengan al arrepentimiento, todos procedan al arrepentimiento, pero no todos, porque no a todos les es concedido, pero aquellos que creen a la palabra del Señor y creen en el Señor Jesucristo, ya el Señor se dirige más específicamente a los que creen. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en el capítulo 8, versículo 31 del Evangelio de San Juan. Usted puede anotar la cita y puede ir más tarde a mirar esa porción de la palabra. Y dice en el versículo 31 del capítulo 8 de San Juan, dice, y decía Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya no es a la multitud a la que se dirige, sino ahora se dirige el Señor a los que habían creído en él. Y les da, aleluya, les da una palabra específica a los que habían creído en él. Les da recomendaciones claras y específicas a los que habían creído en él. Ya no se dirige el Señor a la multitud, sino se dirige exclusivamente a los que habían creído en él. Y les dijo el Señor, si vosotros permanecieseis en mi palabra,
Le está dando recomendaciones que si ellos perseveran, si ellos permanecen creyéndole a la palabra del Señor, entonces Jesús le dice a nuestro Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. La pregunta es, ¿usted ha creído en Cristo? Y después de que ha creído, el Señor le recomienda, el mismo Señor Jesús nos recomienda que permanezcamos en su palabra. Como dice el capítulo 15 de San Juan, el versículo 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Gloria al Señor. Porque permaneciendo en el Señor, seremos verdaderamente sus discípulos. Verdaderos creyentes, verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios que realmente nacieron de Dios. Gloria al Señor. Porque sabe una cosa, en la primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículo 4, el Señor dice a través de el apóstol Juan, dice el Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Permaneciendo en Cristo, usted va a vencer al mundo. Si usted realmente cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, realmente se rinde al Señor, el Señor le va a dar el nuevo nacimiento. Lo va el Señor a hacer que nazca de nuevo. Usted va a ser nacido de Dios. Nacido de Dios. Dice que los que recibieron a Cristo, capítulo 1, versículo 11 del Evangelio de San Juan, dice, mas a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Engendrados de Dios. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Es la voluntad de que usted crea en Dios y los que hemos creído en el Señor, que perseveremos en el Señor, perseveremos en su camino, perseveremos en su palabra. Ahora, en el versículo 18 del capítulo 13 que estamos escudriñando en esta hora, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, exclusivamente a sus discípulos. El Señor les va a exponer la parábola, claramente se la va a exponer, ya no por, ya les va a dar claramente la enseñanza de la parábola. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Hay un problema ya cuando alguien escucha la palabra de Dios, pero no la entiende. No la entiende. Amén. Ahora, ¿qué se necesita para entender la palabra? Se necesita un corazón dispuesto, un corazón deseoso de conocer a Dios. Se necesita que usted le manifieste a Dios interés por conocerle. Hay personas que no tienen interés en conocer a Dios, que van a la iglesia nomás por obligación. Voy a la iglesia porque tengo que ir. No, así no sirve. Vaya a la iglesia porque sabe usted a lo que va. Gloria al Señor. No nomás diga voy a la iglesia, voy al templo, voy a la casa de oración, voy a alabar y a glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo. Voy con un propósito, alabado sea el Señor. Cambia la cosa. No nomás decir voy a la iglesia. No, voy a la casa de Dios, voy a la casa de oración. Voy a alabarle, a glorificarle, a exaltarle. Y también, como dijo David, voy a inquirir en su santo templo. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino, que es la palabra de Dios, y no la entiende, sucede algo.
viene el malo es Satanás, ¿ok? Viene el malo. Se da cuenta el enemigo cuando alguien oyó la palabra pero no la entendió. Amén. Y hay personas que cuando no entienden algo, no se atreven a preguntar. Amén. Pero si hay un interés en usted, amigo, amiga, hermano, hermana, hay un interés usted de saber lo que no entiende, pregúntele al pastor. Mire, pastor, usted habló de esto, pero no lo entendí. ¿Me podría explicar? Y el pastor, el maestro de la congregación, le va a enseñar, le va a exponer, le va a explicar para que usted entienda aquello que no entiende. Pero si usted escucha y no entiende y no pregunta para saber lo que no entendió, pues el enemigo va a venir inmediatamente y va a robar aquella palabra que ni siquiera usted le entendió. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, o sea, la palabra. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora sí la entendemos claramente la parábola. Segundo, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, la oyó y al momento la recibe con gozo. ¿Ok? Hay personas que oyen la palabra y de repente la reciben con gozo. En el momento se gozan. Pero dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí. Hay cristianos que no se preocupan por arraigarse en Cristo Jesús. Por arraigarse quiere decir enraizarse bien. Preocuparse por tener en su vida espiritual un buen fundamento. ¿Sabe usted que la seguridad de una casa consiste en cómo está su fundamento? En México se dice cómo están sus cimientos. ¿Qué clase de cimiento tiene una casa? Según la clase de cimiento que tenga, así va a ser la resistencia de esa casa en contra de un terremoto, en contra de un huracán, en contra de un viento fuerte. Si tiene un buen fundamento, tiene buena raíz, está bien arraigada, buen cimiento, buen fundamento. Dice que estos son los que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz, no tienen fundamento. No se preocuparon por fundamentarse en la palabra del Señor. Amén. Nomás la reciben con gozo, pero no se preocupan por escudriñar la palabra, por entenderla cada día más y más la palabra, por adquirir el conocimiento de la palabra. Mucha gente que nomás cuando el predicador está predicando nomás gritan aleluyas y amén, pero en realidad no están recibiendo la palabra. En ese momento como que les provoca gozo y alegría, pero no hay raíz. Mira, lo dice bien la palabra. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Nomás al momento. Amén. Pero después se olvida de meditar en ella. La palabra del Señor hay que recibirla. Y sí, con gozo, con mansedumbre. Pero también hay que después meditarla. Amén. Meditar en la ley de Dios, meditar en la palabra. Como dice el Salmo número 1, ¿verdad? Que es bienaventurado el varón, aquel que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Medita en la palabra. Es un hombre, una mujer que está meditando en la palabra y al mismo tiempo al meditarla está enraizándose en ella, está fundamentándose en la palabra de Dios. Adquiere un buen fundamento. Se preocupa por conocer la palabra, entenderla y memorizarla, retenerla y meditarla. Bendito sea el nombre del Señor. Naturalmente para ponerla por obra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces esto no tiene raíz, pero no tiene raíz, dice el verso 21. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Personas que se entregan a Cristo,
al mes ya no se paran en la iglesia. Algunos menos de un mes y ya no los volvemos a ver. Amén. Es de corta duración. Cristianos temporales, que el mundo los absorbe nuevamente, que el enemigo los vuelve a agarrar y los arrastra otra vez al pecado, los arrastra otra vez a los vicios, los arrastra en la corriente del mundo y se vuelven atrás. Son de corta duración. Dios no quiere, hermano, que tú seas de corta duración. El Señor Jesucristo quiere que tú perseveres en su palabra, permanezcas en su palabra, que perseveres en su camino hasta el fin, hasta el día que el Señor te llame a su presencia o el día que el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento. Amén. Esta es la perfecta voluntad de Dios. No quiere el Señor que seas de corta duración como estos que no tenían raíz. Amén. No hubo un buen fundamento en esa vida espiritual. Hay que preocuparnos por eso, hay que hacer énfasis. Hermanos, hermanas, hay hermanos que tienen años en una iglesia y no tienen un buen fundamento en su vida espiritual. Cualquier cosita los tiene tambaleantes, cualquier cosita ya quieren dejar los privilegios, cualquier cosita ya no quieren venir a la iglesia. Hay que estarle rogando para que vengan a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay un buen fundamento en su vida espiritual. No tienen raíces, no se han arraigado en Cristo Jesús. Tienes que arraigarte como esa palmera que se enraiza profundamente, se enraizan las raíces de la palmera y vienen los huracanes. Le digo esto porque yo soy de Colima, donde hay muchas palmeras y donde han entrado muchos huracanes allá por Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería, Cuyutlán, todos esos lugares. Por ahí han entrado muchos huracanes y hacen que las palmeras se doblen y casi la punta de la palma pisa el piso y se sangolotean para un lado, se menean para otro lado por el viento, pero cuando pasa el huracán, usted las ve derechitas, firmes. ¿Sabe por qué? Porque tienen un buen fundamento, están bien enraizadas. Aunque el viento las dobló mientras estaba el huracán, alabado sea Cristo, las angoloteó para un lado y para otro y casi se veía como que las iba a dejar derribadas y no. ¿Sabe por qué no las derribó? El huracán, la tempestad, el viento, porque tienen las palmeras un tremendo fundamento, un enraizamiento profundo en la tierra, y así debe ser un cristiano verdadero. Tiene que estar arraigado, tener raíces, aleluya, bien enraizado en Cristo Jesús. Que diga, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni angustia. Podrá venir angustia, pero la angustia no me separa del amor de Cristo porque estoy arraigado en Cristo. Amén. Tribulación, que venga tribulación, no importa. Aleluya, estoy arraigado, estoy enraizado en Cristo. Alabado sea el Señor. Y estamos dispuestos, aleluya, a sufrir lo que tengamos que sufrir, pero fundamentados en Cristo, nada nos apartará del amor del Señor. Hambre, desnudez, peligro o espada, nada nos separará del amor de Cristo. Eso es cuando hay enraizamiento en Cristo, cuando hay fundamento en Cristo, cuando estamos arraigados en Cristo, no como estos que son, dice, de corta duración. Mira lo que dice, pero no tiene raíz en sí, versículo 21, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la angustia, el problema. Ay, hermanos, que ya no quiero ir a la iglesia porque tengo tantos problemas. No hay fundamento. Tiene que haber un buen fundamento, estar bien enraizado. El que está enraizado en Cristo dice, Señor,
le vienen problemas. A todos nos vienen problemas. A todos nos vienen aflicciones. Pero decimos, Señor, mi vida está en tus manos. Tu palabra dice, echa sobre el Señor Jehová tu carga. Padre, yo pongo estos problemas en tus manos porque tú eres muy grande, mucho más grande que cualquier problema. Lo deposito en tus manos, en ti confío y tú te vas a encargar de eso. Yo te sigo alabando, glorificando, Señor de gloria, y no me voy a asustar, no me voy a preocupar, no voy a estar afanado, preocupado, porque en tus manos pongo esto, Señor. Confía en Dios. Y aquel que confía en Dios, aquel hombre que ha aprendido a echarle las cargas al Señor, sabe que Él le va a sustentar. Él te sustentará, dice la palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Oye, el de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego tropieza. ¿Y qué causa un tropiezo? Caída. Luego caen, vuelven otra vez atrás. Corta duración. Hermano, propóngase. Hermana, proponte a enraizarte en el Señor. No va a creer, pero hay personas que por una mala mirada ya no vuelven a la iglesia. No hay fundamento. Cualquier cosita los aparta del Señor. No llegan a entender de que usted y yo, si nos apartamos del Señor, nos morimos espiritualmente. Dijo el Señor, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secan. Una vida sin Cristo se seca, se muere. Se secan y los echan en el fuego y arden. Apartarse, conocer al Señor y apartarse del Señor es el mal más grande que el hombre puede cometer. El terrible mal más grande que pueda cometer un hombre que ha conocido a Cristo y que se aparte es el más terrible de los males que pueda conocer. Muchos de los que seguían a Cristo, de repente, cuando el Señor les habló un poquito más fuerte, dice que multitudes le seguían al Señor, multitudes venían tras de Él. De repente el Señor Jesucristo se dio la vuelta hacia la multitud y ya les habló un poquito más fuerte. Y les dijo el Señor, si alguno viene en pos de mí y no trae su cruz, no puede ser mi discípulo. Ay, ay, ay. Si alguno me está siguiendo, o si alguno me sigue, dijo el Señor, y no trae su cruz, no puede ser mi discípulo. Porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo todos los días, tome su cruz y sígame. Dice que desde entonces cuando Jesús le dijo, si alguno viene en pos de mí y no trae su cruz, no puede ser mi discípulo. En vano de que vengan caminando ahí nomás a la expectativa, a ver qué milagro hace el Señor, a ver qué sanidad es esa, nomás como espectadores. Y dice que desde entonces muchos volvieron atrás. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, mira, Señor, muchos se han ido. Muchos se han ido. Jesús, el Señor, le dijo a Pedro, ¿queréis ir vosotros también? Pedro ya había recibido entendimiento de parte del Señor. Ya había recibido la iluminación de parte del Señor. Y respondió y dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras
de vida eterna. Hermano, hermana, si te apartas del Señor, ¿a quién vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿En dónde vas a encontrar lo que únicamente en Cristo encontraste, que es la salvación de tu alma? La paz que el Señor nos ha concedido, ¿verdad? Porque los que tenemos a Cristo, a pesar de las circunstancias, de las cosas que están pasando en el mundo, en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos paz, tenemos la paz del Señor, tenemos la seguridad de que estamos en el hueco de su mano. Si te apartas del Señor, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a encontrar lo que únicamente en Jesucristo encontramos? Como dice un cántico, con Jesucristo encontré lo que el mundo me negaba. Es que no me lo negaba el mundo, es que el mundo no tiene eso. En el mundo no hay paz. No. ¿Qué seguridad te va a dar el mundo? ¿Qué seguridad, qué paz te puede dar el mundo? No hay paz en el mundo. Solo en Cristo está la verdadera paz. Y si te apartas del Señor, ¿dónde vas a encontrar lo que encontramos en Cristo? Seguridad, la salvación de nuestra alma. La linda paz que disfrutamos ahora en Cristo. Esa seguridad que el mundo no tiene. Nosotros vivimos con seguridad, caminamos seguros, no le tenemos temor al porvenir, no le tenemos temor a la muerte. Vivimos con seguridad, gloria a Dios, porque esa seguridad nos la dio el Señor. Aleluya. Tenemos la convicción de que somos salvos. El mismo Espíritu Santo que mora en nosotros nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si nos apartamos del Señor, ¿dónde vamos a encontrar eso? Perdemos todo eso. Amén. Inmediatamente volveríamos a la esclavitud del pecado. Volveríamos a caer en las mismas garras de Satanás otra vez. ¿Y qué es lo que hace Satanás? ¿A qué vino el maligno, el ladrón? No viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas Jesús dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, hay que perseverar. Por eso hay que enraizarnos en Cristo. Hay que tener un buen fundamento y no ser como este grupo de personas que no tienen raíz, que oyen la palabra con gozo, pero nomás viviendo la aflicción, viviendo el problema, luego se apartan y son de corta duración. ¿Cuántas personas hay allá afuera en el mundo que dicen, yo fui cristiano, yo asistí a una iglesia, yo antes, mire, servía en la iglesia, antes yo, pero ya no lo están haciendo? Ya no. ¿De qué sirve que digan yo servía? Lo importante es que deberían de seguir sirviendo. Deberían de seguir en el camino del Señor. Porque no importa cuánto tú serviste, pero si ya no sirves para el Señor, ya no le sirves a Cristo, ya te apartaste, de nada sirvió todo aquello que hiciste si te apartaste del Señor. Lo que debes de hacer es arrepentirte, pedirle perdón al Señor por haberte apartado de su santo camino, pedirle perdón y el Señor te va a perdonar y te va a restaurar y prosigue en el camino. Hay esperanza para ti. Vuélvete al Señor. Vuélvete a Dios, pero vuélvete de corazón. Manifiéstale al Señor que te has arrepentido de haberte apartado del Señor y vuélvete de todo corazón. Y el Señor te va a restaurar, te va a levantar, te va a firmar en su camino. Pero procede, no dejes pasar el tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, otro grupo de personas. Este es el que oye la palabra, la escucha, la entiende también. Amén. Es más, hasta parece que esta persona ya tiene madurez, parece que tiene madurez. Aparenta madurez, recibe la palabra, ¿ok? Con gozo.
y ha perseverado un buen tiempo en el camino del Señor. Pero mira lo que sucede. Cosas de las que tenemos que cuidarnos todos los hijos de Dios, todos los verdaderos creyentes, todos los verdaderos evangélicos. Debemos de cuidarnos de estas cosas. Por eso están escritas ahí para nuestra enseñanza. Es doctrina de Cristo para nosotros. Es enseñanza para nosotros. Mira lo que dice el versículo 22 del capítulo 22 del capítulo 13 de San Mateo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Jesús nuestro Señor en su palabra dice, por nada estéis afanosos. El apóstol Pablo no lo recalca, por nada estéis afanosos. Dice aquí el Señor Jesucristo, los afanes de esta vida. Pero el afán de este siglo o de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa quiere decir que no lleva fruto. Es como un árbol frutal que llega el tiempo de dar fruto y no da fruto. Imagina que usted siembra un árbol de aguacate, pero que nunca usted ve que dé aguacates. Es un árbol infructuoso que debería de dar fruto, pero que no da fruto. O si siembra usted un árbol de mango y pasan los años y debería de dar mangos y no le da mangos, es un árbol infructuoso. Lo mismo hay cristianos que van a la iglesia, pero que verdaderamente no viven la palabra, que nomás van como una costumbre de ir a la iglesia, pero que en realidad no retienen la palabra y no se proponen a ser hacedores de la palabra, a obedecer los mandamientos del Señor, a obedecer la palabra. Nos convertimos como árbol que no damos fruto. Y el Señor nos ha llamado para que llevemos mucho fruto, y nuestro fruto, naturalmente que está hablando fruto de justicia, que glorifiquen el nombre del Señor. Un cambio de vida total, buenas acciones, buena manera de vivir. Gloria al Señor. Pero aquí dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosa. El engaño de las dos cosas. El afán de este siglo. El cristiano muchas veces se descuida de su comunión con Dios, se descuida en la oración, se descuida en su comunión con Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la meditación de la palabra, y de repente el corazón del cristiano se empieza a inclinar más a las cosas materiales, a las cosas temporales de esta tierra, porque todo lo de esta tierra es pasajero, es temporal. Por eso la santa palabra del Señor nos dice en Colosenses, en la epístola del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, dice, si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, eso quiere decir que tu mente y tu corazón debe estar en las cosas eternas, en las cosas celestiales y no en las terrenales. Pero aquí vemos un grupo de personas, aquella que cayó entre espinos. La palabra que cayó entre espinos son aquellos que oyen la palabra, pero el afán de este siglo, el afán de este mundo, es que yo quiero ganar más dinero del que gano, es que yo quiero amontonar más dinero en el banco, yo quiero tener más
más propiedades en esta tierra. Su corazón se inclina a las cosas terrenales y eso simboliza que la palabra cayó entre espinos y los espinos crecieron más y ahogaron la palabra. Los que han trabajado en la milpa sembrando maíz se han dado cuenta que una persona que descuida la labor, que siembra una labor, que siembra maíz, pero no se preocupa por limpiar la milpa, al chaponear la milpa, decimos ahí en el rancho, con guadaña, chaponear o con rosadera, no dejar que la hierba, que los tacotes que crecen más alto que la milpa, tenemos que chaponearla, cortar ese tacote, cortar todo ese zacatón, cortar todo eso, que no crezca más que la milpa, porque si crece más que la milpa, van a ahogar la planta de la milpa y va a crecer más el tacote y va a crecer más el zacatón y la milpa se va a quedar chaparra y va a crecer más lo que no debe de crecer más. En este caso, los espinos crecieron más y ahogaron la palabra. Se sobrepuso, los espinos se sobrepusieron y ahogaron la palabra y fue infructuosa. No hubo fruto. Como cuando no se limpia la milpa, la mazorca no va a crecer grande. El elote van a ser unos molcatitos pequeñitos que no van a tener ni granos. ¿Por qué? Porque el zacate, el tacote, los espinos crecieron más. Y no va a haber fruto. Porque una labor se tiene que limpiar, se tiene que chaponear, se tiene que cuidar. Como el cristiano debe de cuidarse de los afanes de esta vida, que no vayan a atraparlo, que no vayan a engañar su corazón. Vemos ahora gente cristiana que tenía privilegios, que ahora dice, hermano, ya no quiero tener privilegio porque no tengo tiempo. Ahora tiene más tiempo para los afanes de esta vida, para las cosas de esta vida, y no se da cuenta que está poniendo en prioridad las cosas terrenales en lugar de las cosas en las que nos manda el Señor a tenerlas en prioridad. Ya no las estamos teniendo en prioridad, sino que la prioridad son las cosas de este mundo, los afanes de esta vida y el afán de las riquezas. Ya el corazón se inclinó a las cosas terrenales y hacen infructuosa la palabra, y tal vez Dios te quería usar en la predicación, tal vez Dios te quería dar un ministerio y tú impediste eso, porque tu corazón se inclinó más a los afanes de este siglo o de esta vida o de este mundo, más que las cosas de Dios. Y así hay mucha gente que ha fracasado en su vida espiritual y que ahora están secos de Dios. Muchos de ellos solamente van a la iglesia por costumbre o por obligación, porque ¿qué dirán? Que ya no vaya a la iglesia, voy a ir aunque sea un día. Pero ya no tienen ese amor por la obra de Cristo, ya no tienen amor por servir a Cristo, ya no quieren privilegios, no quieren responsabilidades, porque sus corazones están afanados en las cosas de este mundo. Y dice que la palabra se hace infructuosa, no lleva fruto. Y corremos el peligro que si estamos tibios y no fervientes en el espíritu, que cuando Cristo venga, no nos vayamos con Él. Dice que a los tibios, el Señor dice que los vomitará, los desechará, los vomitará de su boca, los expulsará de su cuerpo. Es peligroso. Amén. Ahora, mas el que fue sembrado en buena tierra. Aquí compara el Señor la buena tierra con un buen cristiano, con un genuino cristiano, con un verdadero cristiano que reconoce lo que Dios ha hecho por él, que reconoce la grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que reconoce, aleluya, que la salvación que el Señor Jesucristo le ha dado es muy grande. Porque la salvación que el Señor nos ha dado por gracia, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe naturalmente que en Cristo,
Y eso no es de nosotros. Es un regalo, es un don de Dios. Alabado sea el Señor. El cristiano que reconoce eso, que lo que el Señor le ha dado por gracia es muy grande, que él jamás podría haberla obtenido por sus propios méritos, por sus propias habilidades o por sus propios medios. Jamás lo pudiera haber tenido, mas sin embargo el Señor te la concedió por su gracia, porque por gracia somos salvos. Pero el que reconoce que la salvación es grande, que lo que le ha entregado es grande, y ahora se considera un deudor para con Dios, que nos debemos a Cristo, ese cristiano que reconoce eso, pero verdaderamente lo reconoce en su corazón, es el que dice: Señor, aquí estoy, Señor. Yo estaba perdido, no valía nada, estaba destinado a irme al infierno, pero tú tuviste misericordia y me salvaste, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Quiero servirte, me rindo a ti, y está dispuesto a servir. Esa es la buena tierra. Eso es los que cayó la palabra en buena tierra. Un verdadero cristiano agradecido, que tiene gratitud para con Dios, y porque tiene gratitud para con el Señor, por esa gratitud le sirve al Señor. Y estos son los que dan fruto al 100%, al 70%, al 60%. Llevan fruto y permanecen. Dan fruto en paciencia, en perseverancia. Y pasan los años y ahí están sirviendo a Cristo con gratitud. Están sirviendo a Cristo ahí, sabiendo que son deudores para con Dios. Porque dice la palabra que somos deudores, no a la carne, sino al Señor. Nos debemos a Él. Y cuando reconocemos eso, hay gratitud en nuestro corazón. Y por medio de ella, dice el apóstol Pablo, y recibiendo un reino inconmovible, y recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ojalá que tú seas buena tierra, que tú tengas gratitud, agradecimiento para con el Señor, y le sirvas de corazón y perseveres amándole y sirviéndole con todo tu corazón. Que Dios te bendiga. Si hay alguien que quisiera recibir a Cristo en esta hora, ahí puedes hacerlo. Dile: Señor, he oído tu palabra y reconozco mi necesidad de perdón. Te necesito, Señor Jesús. Y en esta hora te abro las puertas de mi corazón, Señor. Te rindo mi vida, Señor. Te invito a mi corazón. Te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador de mi alma. Quiero ser, Señor amado, alguien que lleva mucho fruto para tu gloria y tu alabanza. Ayúdame. Que Dios te bendiga y te guarde. Y primeramente Dios, si el Señor no ha venido, aquí estaremos el próximo jueves. Dios te bendiga. Querido Salvador, yo le canto esta canción.